Compartir algunos versículos. So Amén. this way we may share some verses. Bendito sea Dios. Blessed be the name of God. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. When you have it, say a strong amen. Amén. Amén. Muy bien, dice así la poderosa palabra del Señor. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Now John's disciples and the Pharisees were fasting, and people came and said to him, "Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. And Jesus said to them, "Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remedio nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. No one sews a piece of unshun cloth on an old garment. If he does, the patch tears away from it, the new from the old, and a worse tear is made. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and the wine is destroyed, and so are the skins. But new wine is for fresh wineskin. Amén Amen. y amén. Acompáñeme a orar Help me pray, y demos gracias a Dios and let us thank the Lord por su bendita for palabra. his blessed word. Oremos. Let us pray. Amantísimo Dios, Beloved Father, Padre Celestial, Celestial Father, en el nombre poderoso de Jesús, in the powerful name of Jesus, te damos gracias we thank you por tu palabra. for your word. Sabemos, Dios, And we know, God, que ella no retorna that vacía, it does not return back void, sino que hace el but efecto that it will do the effect por la cual tú la has and for enviado, which Padre. you have sent it. Bendito eres tú, Blessed are you, Señor nuestro Dios, Father God, Rey del universo, King of the universe, que nos has dado that you have given us tu palabra your word como una guianza as a guidance para nuestra vida. for our lives. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, oramos. we pray, agradeciéndote. thanking you. Amén Amen. y amén. And Amén, amen. amén, amén. Puedes tomar You asiento, may be amados. seated. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Quisiera tomar algunos minutos I would like to take some moment para compartir algunos versículos to share some verses acerca de las enseñanzas de Jesús. according to Jesus' teaching. Lo primero que nosotros debemos analizar aquí es And the first thing that we are to analyze que here cuando nosotros comenzamos leyendo is that when we begin reading en el versículo 18, on verse 18, el versículo comienza diciendo y. the verse begins saying now. Esto significa And this means que es la continuación de un relato previo, that it is the continuation of a previous relay. porque nadie comienza una conversación Because diciendo no y, one begins a conversation saying now, a menos que haya dicho algo antes. unless they had said something before. Entonces, y ahí comienza el Therefore, relato. now and then the relay begins. Ahora, ¿qué pasó previamente a esto? So what happened before this? Jesús había salido del mar Jesus had left the ocean, y había una gran multitud que le seguía. and there was a great multitude who followed. Y se encontró a Leví, que nosotros conocemos como Mateo, And he found himself with Levi, whom we know as Matthew, y le hizo un llamado. and he did a calling. Y es ahí, desde ahí entonces, And from there on, donde Mateo comienza a ser un discípulo de Jesús. where Matthew begins to follow Jesus and be a disciple. Dice que Jesús lo encontró sentado en el asiento
that Jesus found him sitting on the seat donde Leví o Mateo recaudaba fondos, where Levi or Matthew will gather funds, taxes, if you will. taxes. Lo interesante de esto es And the interesting about this is que Mateo no cuestionó mucho lo que estaba sucediendo. that Matthew didn't question very much what was going on, Simplemente entendió but he simply understood que tenía mucho tiempo en el asiento equivocado that he had a long time in the wrong seat y que era tiempo de seguir el llamado que Dios le había hecho. and that it was time to go for the calling that God had made Y de him. repente se aparece este llamado Jesús And suddenly this one is found called Jesus. y en otras palabras And in other words, le dice, párate del asiento donde estás he sentado says, get up from that seat that you're at y sígueme. and follow me. Y este es el estado de muchos And this is the state of many, que tienen mucho tiempo that they have a long time sentado en el asiento equivocado. seated on the wrong Y seat. el Señor en esta hora And the Lord on this está hour haciendo un llamado is doing a y calling está diciendo, and is saying, sígueme. follow me, Oiga bien, sígueme. follow me. Alabado sea el nombre del Blessed be Señor. the name of the Lord. Ahora, eso sucedió antes de que Jesús comience a hablar en el versículo Now 10. this happened before Jesus began speaking Ahora, on this ¿qué verse. sucede en lo que leíamos? So what happens where we read? Vienen unos discípulos de Juan Some disciples of John y también discípulos de los fariseos and other disciples of the y le Pharisees preguntaron a Jesús, asked Jesus, ¿por qué tus discípulos no ayunan? why doesn't your disciples fast? Si los de los fariseos ayunan, If the Pharisees they fast, los de Juan el Bautista ayunan, the ones of John of the ¿por Baptist fast, qué tus discípulos no ayunan? why doesn't your disciples fast? Y Jesús comenzó a hablar And Jesus began speaking de todas estas cosas que leíamos. of all of these things that we read. Y una de ellas And one of them es en el versículo 21, is on verse 21, donde él dice, where he says, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. no one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the patch tears away from it, the new from the old, and a worse tear is made. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derramará y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and the wine is destroyed, and so are the skins. But new wine is for fresh wineskins. Ahora, ¿qué podemos nosotros entender acerca de esto? Now, what can we understand regarding this? Imagínese usted acercársele a una persona y hacerle una pregunta acerca de ayuno And imagine yourself reaching to someone and asking a question regarding y fasting. comienza a hablar de bodas, de vinos de odre, vino And nuevo, then vino begin viejo. speaking about new wine and old wineskins. ¿Qué era lo que Jesús quería enseñar aquí? What was Jesus trying to teach you? Hay algo que debemos entender acerca de esto. There's something that we are to understand Y es regarding que this. cuando Jesús viene a enseñar la palabra, Is that when Jesus comes to teach the word, no era que la gente no estaba acostumbrada a escuchar la palabra de Dios. it wasn't that people were not accustomed to listening to the word of God. Créame que en Israel estaba lleno de rabinos, de fariseos, de Believe me escribas that in Israel it was full of rabbis and Pharisees y de saduceos, and of Sadducees. y ellos conocían la palabra. And they knew the word. Ellos enseñaban la They palabra. would teach the word. Pero But algo interesante sucede aquí. something interesting happens here. Y es que los que compartían la palabra en los tiempos de Jesús And it was that those who shared the word in the times of Jesus, ya la habían condicionado, they had already conditioned le it. habían añadido And tradiciones, they had added traditions. le habían añadido costumbres They had added customs y enseñanzas de hombres. and teachings of man. Entonces cuando Jesús llega, Therefore, when Jesus gets Él there, llega con una revelación muy potente. he comes with a very powerful, Oiga, with a very powerful revelation. con una revelación poderosa. Oiga, con una revelación With a revelation que no tenía acondicionamiento, that was not conditioned. que no tenía opinión de hombre, That did not have opinion of man. sino que Él venía a hablar la palabra del But Padre. that he came to speak the word of the Oiga bien Father. esto, Él no Listen hablaba up.
no hablaba solamente en un nivel ligero, He did not speak literally, sino que él hablaba hasta en una manera demasiado profunda para but he algunos. spoke in a very profound way. Y es por esto And this is why que los líderes religiosos that the religious leaders y los jueces and the judges de Israel of Israel de aquel tiempo of those times no le aceptaron. did not accept him. Los saduceos, los The fariseos, Sadducees, the Pharisees, los escribas the scribes, no lo aceptaron they did not accept it porque él venía a predicar because he came to preach la palabra de Dios. the word of God Oiga, de una manera in such a way sin acondicionamiento, without it being sin conditioned, opiniones, without sino opinions, tal y tal but such como el way Padre se le había dado. as the Father had given it to him. Inclusive, Inclusively, él mismo dice he himself says en Juan capítulo 1, in John chapter 1, versículo número 11, verse number 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. he came to that which was his own, but his own did not receive him. ¿Sabe qué quiere decir eso? Do you know what this means? La mayoría de nosotros The majority of us, se nos enseñó we were taught que él vino a los judíos that he came to the Jews y los judíos no le recibieron. and the Jews did not accept him. Pero realmente lo que está enseñando este versículo es, But what this verse is truly teaching us y lo que is, quiere decir cuando dice que él vino a los suyos and what it means when it says that he came to his own y los suyos no le recibieron, and his own didn't receive him, está hablando it is speaking de about los jueces de aquel tiempo, of the judges of those de los que times, tenían autoridad en Israel en ese tiempo, of those who had authority over Israel in that porque time, ellos no le recibieron, because they didn't receive him, porque su enseñanza because their teaching era diferente a la de ellos. was different to theirs. No era la gente regular, It wasn't the regular people, porque ciertamente la gente regular, because surely the regular people, los judíos regulares de Israel, the regular Jewish of Israel, esos eran los primeros discípulos. those were the first disciples. Ahí no había nada más. There was nothing else. Eran israelitas, eran judíos. They were Israelites, they were Jews. Los primeros discípulos eran judíos. The first disciples Ahora los were líderes Jews. judíos, Now the Jewish leaders, los jueces, the judges, no les gustó eso, they didn't like that porque él vino con una enseñanza diferente because he came with a different teaching. y vio que la multitud le seguía, And he saw that the multitude would follow porque la gente estaba sedienta because people were wanting de escuchar la palabra de Dios to listen to the word of God tal y tal como estaba escrita, such as it was written sin acondicionamiento without tradicional, it being conditioned, oiga, sin costumbres naturales, without any natural customs, sino como el Padre lo había but establecido. as the Father had established it. Los jueces de ese tiempo And the judges of those no les times, gustó eso. they didn't like that. ¿Y sabe algo? Do you know why? Por eso dice que a los suyos vino, mas a los suyos no les And this is recibieron. why it says that he came to them, but his own did not Porque receive ellos him, eran una autoridad, because they were an authority, pero no estaban reconociendo que había llegado una autoridad superior. but they were not recognizing that a superior Oiga, que authority había had llegado gotten la máxima autoridad. there. The maximum authority. Oiga, que él fue un juez That he was a judge. y que es el juez supremo. ¿Alguien And entiende that he is eso the aquí? supreme judge. Does Oiga somebody eso. understand that? El punto es And the point is que cuando él viene, that when he comes, viene con una revelación he comes with a revelation de la palabra de Dios of the word of God sin contaminación, without contamination, sin acondicionamiento. without it being Oiga, conditioned, sin, acondicionamiento de su opinión. without it being conditioned to his opinion. Oiga bien esto, Listen well. oiga bien. Oiga lo que dice él en Lucas And listen to what it says in Luke 4:16. chapter 4, verse 16. Y vamos a compartir este versículo And let us share these verses para que nosotros vayamos so entendiendo that we are able to que understand cuando Jesús enseñaba la palabra, that when Jesus taught the word, no siempre la enseñaba de manera literal. he did not always teach it literally. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Lucas 4:16 Luke 4:16 hasta el 21. Oiga lo que dice. through 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Quiere decir que se congregaban los sábados, ¿verdad? Y se levantó a leer. Oiga esto. And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as it was his custom, he went to the synagogue on the Sabbath day, which is on a Saturday. And he stood up to read. Y se le dio el libro de Isaías. Oiga eso, él entra en una sinagoga He enters into a synagogue donde había nacido
where he was born, y se le dio a leer el libro de Isaías. and he was given to be read the book of Isaiah. Créame que para usted poder leer And en una believe me sinagoga, that for you to be able to read in a synagogue en los tiempos de Jesús, in the times of tenían Jesus, que haber reconocido they had to recognize que ese era una autoridad, that that was an authority, que no era un cualquiera. that he was just not any person. Entonces, él está donde nació Therefore, he is where he was born, y ahí está en la sinagoga. and he's in the Le synagogue. dan una parte para leer el libro de en la sinagoga They de give him Isaías. a part to read the scrolls in the book of Isaiah, Y habiendo abierto el libro, and as he opened the scroll, halló el lugar donde estaba escrito: he found where it was written, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives, and recovering the sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed." Dice, a predicar el año agradable del Señor. To proclaim the year of the Lord's favor. Oiga bien eso. Listen well. Aquí tenemos un ejemplo And we have here an example de lo que Jesús enseñaba. of what Jesus taught. Cuando él predicaba, When he would preach, no solamente predicaba de una manera literal, he did not only preach literally, porque él dice because he says a pregonar libertad a los cautivos. to proclaim liberty to those who are oppressed, Y dice a poner en libertad a los oprimidos. to set at liberty those who are oppressed. Oiga, cualquiera se queda pensando Anyone might think, y hacemos un registro en los evangelios. and we register in the Gospels. Cuando leemos los evangelios, And when we read the Gospel, nos damos cuenta we can notice que él nunca fue a la cárcel. that he never went to jail. ¿Cómo que vino a libertar a los cautivos? And how is it that he came to free the Ah, captive? me está hablando de una forma espiritual. So he's speaking to me in a spiritual way. Está hablando en una manera espiritual. He is speaking in a spiritual way. Ahora Pablo, Now Paul, cuando habla de los cautivos, de los presos, when he speaks about those who are captives, Pablo sí habla en una manera literal ahí. Paul does speak in a literal way. Pero usted no va a leer en los evangelios But you're not going to read in the gospel que Jesús fue a visitar a la cárcel. that Jesus went to visit in the prison. No lo registra. It doesn't register. No era que no le importaban los que estaban presos de manera It was not física. that he didn't care about those who were physically captive. El punto de esto es The point of this is para que nosotros vayamos reflexionando so that we can reflect que cuando él predicaba y enseñaba, that when he preached and taught, no era solamente en una manera literal, it was not only literal, sino que él vino a libertar al cautivo de manera but that he espiritual. came to liberate the captive individually. Oiga bien, y por eso las señales le seguían And this is why the signs would follow him cuando él predicaba, when he would preach, porque él entendía because he que understood la liberación espiritual that the spiritual liberation venía a través de la predicación de la came to palabra. the preaching of the word. ¿Alguien entendió eso? Somebody understand that? Oiga bien, Listen y esto es well. interesante. And this is Le interesting. voy a decir esto. I'm going to tell you Esto es something. interesante porque en una ocasión This is interesting because los on one discípulos no occasion, podían echar fuera a un demonio. the disciples were not able to cast out a demon. Y fueron donde él. And they went to Y him dijeron, maestro, no podemos echar fuera este demonio. and they said, Master, we cannot cast out this demon. Y él les dijo a ellos, And he tells them, este género this generation solamente sale con ayuno y oración. only comes out with fasting and prayer. Oiga esto, Listen well. nosotros aprendimos We were taught que estaba hablando del género de demonios. that it was speaking about the generation of demons. Pero él estaba hablando But he was speaking de la falta de fe que tenían los of discípulos. the lack of faith that the Y le disciples estaba hablando had. a ellos, era And he was speaking to them, diciéndole, ustedes no pueden sacar esos demonios. saying, you are not able to cast out those demons. Y le llamó incrédulos. And he called them unbelievers. Le dijo, ustedes son incrédulos. You are unbelievers.
Oiga, los reprendió. He rebuked Nosotros them. lo leemos And we read it, y suena como bien sencillo. and it sounds very simple. Pero créame, cuando Jesús hablaba, But believe me that when Jesus Él no would hablaba speak, sencillo. he would not speak Él hablaba simple. con autoridad. He spoke with Él authority. hablaba que ellos lo sentían, He spoke that they que ellos felt it, pudieran entender that they were able to que understand tenían algo que arreglar. that they had something to fix. Por mucho tiempo yo creí que se refería al género de los demonios que And tenía el for many joven ese. times I thought that it was speaking about the generation of demons. Y luego seguí leyendo más adelante. And then I continued reading Y further dije, along. pero le está hablando a los And discípulos. you say, oh, he's speaking to the Porque disciples. todavía tenían incredulidad. Because they were still unbelievers. Alabado sea el nombre del Blessed be Señor. the name of the Lord. Esto es muy interesante. And this is very Y interesting. él mismo declaró And he himself declared que su enseñanza no era de él, that his teachings were not sino del his, Padre que lo había enviado. but of the Father who had sent him. Oiga lo que él dice en Juan 7:16. Listen to what it says in John 7:16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. So Jesus answered them, my teaching is not mine, but he who sent me. ¿Sabe por qué le está diciendo eso? Do you know why he's saying this? Porque los que predicaban en ese tiempo, Because those who were preaching those que times, conocían mucho la palabra, that they knew the word, predicaban lo que ellos creían, they preached about what they thought, lo que ellos entendían, what they understood, lo que habían aprendido tradicionalmente. what they had learned traditionally. Y imagínese usted cientos de años So imagine yourself hundreds of years predicando lo mismo de la misma manera, preaching the same thing the same way, porque eso fue lo que se le enseñó tradicionalmente. because that was what they were taught Y traditionally. ahora se levanta uno que se llama Jesús And now someone gets up called Jesus, y el mensaje de él le choca al de ellos. and his message hits the Ah, other. vaya, yo no sé si usted me está I'm not sure entendiendo. if you're understanding. ¿Sabe qué viene a decirle a ellos? And do you know what he tells Lo them? siento por ustedes, I'm sorry for you. pero este mensaje que yo estoy predicando This message that I am ni preaching siquiera es mío, is not even es mine. de mi Padre que me It is envió. of my Father No sé who si has usted está sent me. I'm entendiendo. not sure if you're understanding. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Y esto era lo que pasaba. And this is what happened. Y la mayoría de ellos And the majority of them, no lograron entender esto. they were not able to understand. Aún algunos de los que le seguían. Even some of those who followed him. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando él es crucificado, Because when he is al crucified, tercer día, on the third day, dice en Lucas capítulo 24, it says in Luke chapter 24 que habían dos de ellos. that there were two of them. ¿Por qué dice dos de ellos? Why does it say two of Cuando them? dice ellos, se está refiriendo a dos discípulos. When he says them, it is speaking about the disciples. Dice que ellos iban camino a It Emaús says that they were on their way to Emmaus, y ellos se estaban lamentando and they were being sorry porque el Mesías que ellos estaban esperando because the Messiah that they were waiting for, lo habían matado they had killed him, y no había podido restaurar el reino de Israel. and that he was not able to restore the kingdom of Israel. Entonces estaban tristes Therefore, they were y sad, se quejaban. and they would Y complain. caminando hacia Emaús, And as they were walking se le towards apareció el Emmaus, maestro. the master appeared, Y caminando entre ellos, and walking amongst ellos them, no podían they reconocerle. were not able to recognize them. Y le preguntó él a ellos, And he asked them, ¿qué pláticas tienen ustedes? what are you speaking about? ¿De qué hablan? What are you guys speaking Y about? ellos le dicen a él, And he tells them, ¿eres tú el único forastero are you the only foreigner que no sabes lo que pasó en Jerusalén? that does not know what happened in Jerusalem? Que el Mesías que nosotros estábamos esperando That the Messiah that we were waiting for lo han crucificado has been crucified, y no pudo restaurar el reino. and he was not able to restore the kingdom. Y él entonces comenzó a hablarle And then he began speaking to de lo que dice la escritura of what it says in the scripture acerca de él. according Dice about him. que empezó a hablarle And it says that he began speaking de lo que decían los profetas desde Moisés en of adelante. what the prophets would say from Moses and on. Y dice ellos que se le encendía como un fuego por And dentro, it says it was like fire inside porque él le estaba hablando de la escritura, because he was speaking to them porque él le estaba hablando de la He palabra. was speaking about the Él, word. él no le estaba dando su opinión, He was not giving their opinion. él le estaba dando la palabra de He was Dios. giving the word of God. Y dice que sentían un fuego por dentro. And they felt a fire inside. Pero me llama mucho la atención But it calls it out my attention. porque debemos preguntarnos Because we are to ask por ourselves, qué creían ellos why did they believe? y esperaban And they waited un Mesías for a Messiah que restaurara el reino en to este tiempo. restore the kingdom in those times.
Porque eso because that se fue enseñando was being taught tradicionalmente traditionally de generación from en generation generación. to generation. Entonces Jesús lo tomó And therefore Jesus y le vino a took it explicar and he explained la escritura the scriptures como está escrita, as it is written, sin acondicionamiento, without it being conditioned, sin opinión, without opinion, sin costumbre de hombre, without custom of man, sino como estaba establecido. but as it was established. Oiga, lo interesante es And the interesting is que él hizo como que seguía y ellos llegaron a su destino. that they continued and they reached their destination. Y oiga lo que dice. And listen to what it says. Lucas 24:45. Luke 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Then he opened their minds to understand the scriptures. En otras palabras, In other words, ellos todavía no habían entendido they still had not understood todo lo que se le había sido enseñado. everything that had been Y él taught. vino entonces a abrir sus ojos. And then he came to open up their Él vino eyes, entonces a activar su to espíritu. activate their spirit. Él vino entonces a encender una llama dentro de He ellos came to para, burn the fire para within que them, ellos pudieran entender so that they were able to understand lo que verdaderamente decía la escritura acerca de él. what the scriptures truly said regarding him. Oiga, y cuando entraron en esa casa, And when they entered into that home, que él partió el pan. that he broke the bread. Oiga, ¿qué significa eso? Listen to what this means. No fue que se sentaron en la mesa It was not that they sat on the table y él rompió el pan, and he simply broke the bread, sino que estaban en un tiempo de Pascua, but it was a time of Passover donde se hace una cena de Pascua, where there's a dinner of y al Passover, romper el pan and as they broke the bread, había una oración específica que se there was hacía. a specific prayer that was made, Y esa oración, and that prayer, él la hacía de una manera tan específica he would do it so specifically, y la había hecho con los discípulos and he had done it with the disciples la noche antes de ser crucificado. the night before he being crucified. Cuando él dijo, When he said, haced esto do this en memoria de mí. in remembrance of me. Entonces, estando con esos discípulos ahí, Therefore, being with those disciples oiga, there, estando a la mesa, being at the que él table, dice esa oración and he says this prayer, y rompe el and pan, he breaks the bread. dijeron, wow, They said, wow, era él. it was him. Él estaba en medio nuestro. Él estaba delante de He was mí. before us. Alabado sea Dios. Blessed be the name of the Lord. Y ahí se le abrieron los ojos And there their eyes were y open. dijeron, wow, And he said, wow, todo este tiempo andábamos con él all this time we were y no with him, nos dimos cuenta and we didn't know it. hasta que él partió el pan en ese So he lugar. broke the bread. Pero primero que, But first what? les puso la escritura He put the scripture tal y tal como estaba such establecida en la as palabra. it was established. Vaya, yo no sé si usted me I'm está not sure entendiendo. you understand Ahora esto es interesante me. Now this is interesting porque dijimos because we mentioned que él that he les abrió el entendimiento opened up their understanding para que comprendiesen la escritura. so that they were able Oiga to bien. comprehend the scriptures. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dice, And it says, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. then he opened their minds to understand the scriptures. Quiere decir, amados, And this means, y beloved, esto es una buena enseñanza para nosotros. and this is a good teaching for us. ¿Sabe por qué a veces nosotros hablamos a las personas So sometimes we speak to people que no le sirven al Señor that do not serve God acerca de la palabra? about the word, Pero ¿sabe algo? but do you know what? Le hace falta que su entendimiento sea abierto. They need their understanding to be Y open. para eso nosotros tenemos que interceder, And for that we are to intercede. para que sea el Señor abriendo su So entendimiento that it be the Lord opening up their y understanding. que puedan comprender realmente So that they can truly comprehend cuál es la buena noticia what is the good news. de que Jesús es el Salvador, That Jesus is the Savior. que Él es el Mesías, Él es el He is the enviado Messiah, he y is the que a través de Él, And that through him oiga, nosotros podemos recibir vida eterna. we are able to receive eternal life. Les abrió el entendimiento para que entendiesen la He escritura. opened up their understanding to understand. Ahora, esto entonces debería llevarnos a hacernos algunas preguntas. So should take us to ask ourselves some questions. Número uno, Number one, ¿cuál era el propósito de las enseñanzas de Jesús? what was the purpose of Jesus' teaching? Número uno, Number one, era elevar la conciencia espiritual it was to elevate their spiritual conscience del pueblo de Israel en ese entonces. of the people of Israel. And that Ellos estaban esperando un rey
They were waiting for a king que fuera a gobernar that was to govern de manera literal, física. in a literal, physical way. Y no era solamente la generación de los tiempos de él. And it was not only the generation of his time. Desde antes de él From before him, también creían eso. they also believed that. Porque el reinado de Israel Because the kingdom of Israel ya había sido cancelado, había sido destruido. had already been canceled and destroyed. Y Dios lo había prometido así. And God had promised it that way. Y ahora apareció el que podía restaurarlo. And now the one who appeared was able to restore ¿Y it. sabe qué pasó? Do you know what happened? Lo mataron, dicen, They killed him, it says. porque no entendían Because they didn't understand que él primeramente that first of all, vino a establecer el reino de Dios he came to establish the kingdom dentro of de God nosotros. inside of us. Y luego cuando él venga, cuando él vuelva, When he comes, establecerá he will establish el reino milenial the millennial kingdom sobre toda la tierra. over all the earth. No solamente en Israel, Not only in sino que Israel, va a gobernar but he will govern sobre toda la tierra. over all the earth. Alabado sea el nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. Ahora, también deberíamos preguntarnos, Now we should also ask ourselves, ¿qué más enseñaba Jesús? what else did Jesus? ¿Cuál era la enseñanza principal de Jesús? What was the principal teaching of Jesus? Y tenemos un ejemplo en Marcos capítulo 1, And we have an example in Mark chapter 1, en el versículo 15. and verse 15. Dice lo siguiente, diciendo él, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. ¿Qué pasó con ese mensaje entonces? What happened with that message then? Algunos lo creyeron de manera literal Some believed it literally, y pensaron que él venía and they thought that he came a restaurar el reino de Israel de manera física. to restore the kingdom of Israel physically, De tal manera in such a que way cuando él muere, that when he died, algunos se pusieron tristes some were saddened porque estaban esperando because they were waiting que ese reino sea restablecido. for the kingdom to be restored. Inclusive después de su resurrección, Inclusively after his resurrection, todavía los discípulos no habían alcanzado a entender esto. the disciples still didn't gain to understand it. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee en Hechos, Because when you read in Acts, capítulo número 1, chapter number 1, él tiene 40 días después de haber resucitado 40 days after being resurrected, en medio de ellos. amongst them, Y ellos le preguntaron a él, and they asked him, maestro, Master, ¿cuándo restaurarás el reino? when will you restore the kingdom? ¿Sabe qué él le dijo? Do you know what he tells them? A ustedes no tienen que ver con You esto. don't have nothing to do with this. A ustedes no le importan los tiempos ni las sazones. It doesn't matter the times or seasons. Oiga, solamente mi padre tiene Only autoridad my sobre eso. Father has authority over that. En otras palabras le está In diciendo, other words, he's saying, eso a ustedes no le importa. it doesn't matter to El you. que sabe de eso es el Padre. The one who knows about that is the Father. Y dice que ahí entonces él ascendió And then it says that he y ascended. que aparecieron dos varones con vestiduras blancas And it says that two men with white clothing, y cubrieron las nubes donde él ascendía. they covered the cloud where he was ascending. Y esos varones dijeron, And these men said, ¿vieron a este que subió? did you see he who went up? Que subió en esas nubes. That went up in that cloud? Así mismo, The same way. de esa misma manera, The same way. lo verán regresar, You will see him come lo back. verán retornar You will see him come en back las nubes. in the cloud. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Y aquellos dos hombres, And those two men, tristes, saddened porque habían matado al Mesías, because they had killed the Messiah, sin saber lo que decía Isaías capítulo 53, without knowing what Isaiah chapter que todas 53 estas said, cosas tenían que acontecer said that all of these things Oiga, had to happen. y que también se tenía que cumplir And la that señal it de also Jonás. had to be fulfilled. Y al tercer día, And on the third el Hijo day, del Hombre the Son of se Man iba a manifestar, was going to be manifested. así como Jonás duró 3 As días soon as lasted 3 days en el vientre de un pez gigante. inside that whale. Así el Hijo del Hombre The same way the Son duraría of Man 3 días, will last 3 oiga, days. en lo más profundo de la tierra. In the most profound of Y the en el earth. tercer día, And on the third day, ahí resucitó. he resurrected. Ahí caminó entre los discípulos. He woke amongst the disciples.
Y no fue por un día, It wasn't for one day, sino por 40 días. but for 40 days En medio de ellos, para que no quede, amongst them. oiga, para que no quede duda So there will be no doubt de que Él resucitó. that he resurrected. Anduvo dentro de ellos. He walked amongst them. Oiga bien esto. Listen well. Pero me llama mucho la atención But it calls about my attention porque en Lucas 17, because in Luke 17, versículo número 20, verse 20, dice, it says, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. being asked by the Pharisees when the kingdom of God will come, he answered them, the kingdom of God is not coming in ways that can be observed. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Nor will they say, look, here it is, or there, for behold, the kingdom of God is in the midst of you. Oiga esto, Listen to this. se puede poner de pie que vamos a finalizar ya. Get on your feet, we're going to finalize. Él dijo, And he says, el reino de Dios the kingdom of God está entre vosotros. is amongst us. Oiga, ¿sabe qué significa la palabra reino? Do you know what the word kingdom means? ¿Usted sabe qué significa la palabra reino? Do you know what the word kingdom means? ¿Sabe qué indica la palabra reino? Do you know what the word kingdom indicates? Significa gobierno, gobernar. It means to govern. Oiga, significa autoridad. It means authority. El reino de Dios The kingdom of God es cualquier lugar is any place donde se hace la voluntad de Dios. where the will of God is made. Por eso él dice, el reino de Dios And this is why he says the kingdom está of God entre vosotros. is amongst us. Entonces, cuando él está diciendo esto, Therefore, when he is saying this, está haciendo un llamado, oiga he is esto, doing a calling para que los corazones de esa gente que estaban so escuchando that the hearts of those people that were listening pudieran tornarse hacia el Padre. Ah, vaya. Oiga can eso, go back to the que Father, pudieran arrepentirse, that they can repent, que pudieran convertirse that they can convert, y entonces hacer la voluntad del and Padre. therefore do the will of the Father. Entonces ahí el reino de Dios Therefore, the kingdom of se iba a God manifestar. was going to be En manifested. otras palabras, In other words, está diciendo, he is saying, si ustedes se arrepintiesen, if you would repent, si ustedes tornaran su corazón al if you Padre, would turn your hearts back to the entonces Father, el therefore, reino de the Dios kingdom of que God ya está dentro de that is ustedes already in será you manifestado. will be manifested. Será manifestado. Will be En manifested. otras palabras, In other words, le dijo a aquellos he hombres tells those la men capacidad the capacity de manifestar el reino to manifest the ya está kingdom dentro de is ustedes. already amongst Si you. ustedes quieren ver el reino restaurado en Israel, If you want to see the kingdom be restored in Israel, primero tienen que tornar sus corazones you al first Padre. have to turn your hearts Yo no to sé the si usted me está Father. entendiendo, pero el mensaje de él era claro. But his message was Oiga, clear. lo que él estaba diciendo era What he was saying lo was mismo que predicaba Juan el Bautista. the same thing that John the Baptist preached. Arrepentíos y convertíos, Repent and porque el convert, reino de los cielos because the kingdom os of se ha God acercado. has been. Lo que está diciendo es And what he's saying que is si tornamos nuestro corazón al that Padre, if we turn our hearts oiga, to the el reino Father, está dentro de the nosotros. kingdom is amongst us. Nosotros tenemos la capacidad We have the de capability tornar nuestro corazón al to Padre turn our hearts to y the hacer la Father. voluntad del And Padre. do the will No of sé the si alguien Father. está I'm not entendiendo sure en if esta anybody's hora, understanding. pero Él está haciendo un llamado But he's doing a call para que el reino que está dentro de so nosotros that the kingdom that is se amongst you manifieste en esta hora. may be manifested in this Alabado hour. sea el nombre del Señor. Yo quiero hacer un llamado entonces I would like to do a y call abrir este altar.